Reajuste de la pensión en sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia. En este video veremos las implicaciones y el desarrollo de la sentencia proferida por el Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con el reajuste de la pensión de vejez con el 80% del ingreso base de liquidación. Quédate hasta el final, no olvides suscribirte a mi canal, compartirlo y darle clic en la campanita. Mi nombre es Jorge Andrés Correa Valencia, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Inicialmente he sabido que en Colombia existen dos regímenes para poder pensionarse. El primero es régimen de prima media, el cual es administrado por Colpensiones, y la otra la administrada por el Fondo Privado de Pensiones, que puede ser Porvenir, Colfondos, entre otros, y que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Hay que destacar que en el mes de agosto del año 2002, la Honorable Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que casa la sentencia dictada dentro de un proceso ordinario laboral seguido en contra de la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones. En cuanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá absolvió a la demandada a reliquidar la pensión de vejez teniendo en cuenta el monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación consagrado en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. Por lo que según voces de la mencionada sentencia, se acusa de violar por vía directa en la modalidad de interpretación errónea el artículo 34 de esta Ley 100 del 93, modificado por el artículo 10 de la 797 de 2003 en cuanto a la demostración del cargo expresa que para el Tribunal de Bogotá el monto de la pensión de vejez establecido en el artículo 34 no puede superar el 80% del ingreso base de liquidación y en este orden solo podrá ser válidas hasta máximo 1.800 semanas en total, es decir, que solo pueden adicionar 500 semanas a las 1.300 exigidas por la ley, en aras de obtener la tasa de reemplazo teniendo en cuenta la fórmula decreciente que señala la citada norma. Es así que desconocer las semanas cotizadas adicionales a las primeras 1.800 al establecer la tasa de reemplazo en liquidación de la pensión es imponer una restricción como no se encuentra contenida en ninguna norma, escúchenlo bien, y que por ende no puede ser aplicada a modo de interpretación normativa, caso en el cual ninguna administradora de fondo de pensiones estaría habilitada para recibir cotizaciones por encima de las 1.300 semanas. Las dudas en la interpretación de la norma deben ser resueltas a favor del afiliado por disposición constitucional. En ese orden de ideas debe interpretarse y darse prevalencia y alcance a la expresión, abre comillas, el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima, cierra comillas, en el entendido de que no existe restricción alguna para acceder a dicho porcentaje a partir de los incrementos del 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 sin un límite del 15% como tasa de reemplazo adicional. Lo anterior quiere decir lo siguiente: la tasa de reemplazo o porcentaje de pensión
La pensión no es igual al ingreso base de liquidación, sino una parte de él en función de la tasa de reemplazo o porcentaje de pensión. Según voces del artículo 34 de la Ley 100 del 93, actualmente señala lo siguiente: el monto mensual de la pensión corresponde al número de semanas mínimas de cotización requeridas. Será el equivalente al 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. La tasa de reemplazo se puede incrementar si el afiliado cotiza más de 1.300 semanas, como lo contempla ese artículo 34 de la Ley 100, que dice: a partir del año 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, o sea, a partir de las 1.300, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de la pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización calculados con base en una fórmula establecida en el presente artículo, cierra comillas. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a una pensión mínima. Por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300, el porcentaje de pensión se incrementará en 1.5 hasta llegar a un máximo del 80% del IBL, que es la máxima tasa de reemplazo posible, aunque hay casos en que resulta imposible llegar a ese 80%, como lo expondremos más adelante. Ahora bien, una pregunta muy usual y es: ¿por qué Colpensiones solo reconoce 500 semanas adicionales de cotización? Y es así que son muchas las personas que se lamentan porque han cotizado 600 o 700 semanas adicionales a esas 1.300, pero Colpensiones solo reconoce 500. ¿A qué se debe esto? Veamos. Desconocemos la razón legal precisa para que Colpensiones no reconozca más de 500 semanas adicionales a esas 1.300 mínimas de ley, pero probablemente el origen de ese límite está en que la tasa de reemplazo máxima es del 80% y ese 80% se alcanza con las 1.800 semanas, que equivale precisamente a las 1.500 que reconoce Colpensiones. Pero ello solo ocurre cuando el IBL es igual al salario mínimo, y cuando el IBL supera el salario mínimo se requieren más de 500 semanas adicionales para alcanzar ese 80% que permite la ley. Recordemos que cuando el IBL supera el salario mínimo, la tasa de reemplazo mínima ya es del 65%, sino que empieza a bajar debido a que la fórmula para liquidar la pensión introduce un incremento decreciente inversamente proporcional al IBL. Esto hace que entre más suba el IBL, más baja la tasa de reemplazo, y esa disminución de la tasa de reemplazo se puede compensar con semanas de cotización adicionales, pero como Colpensiones solo reconoce 500 semanas adicionales, es imposible llegar al 80% cuando el IBL es superior al salario mínimo. Por lo que en sentencia antes mencionada deja claro y se evidencia la transgresión impartida por este tribunal en Bogotá al artículo 34 de la Ley 100 de 1994, 1993, que modificó el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, lo que impidió comprender que el precepto contempla un monto máximo de la pensión de vejez del 80% del ingreso base de liquidación, sin considerar al número de semanas necesarios para alcanzar ese tope, pues ello se obtiene de la fórmula general sobre
la equivalencia de semanas de cotización a los puntos adicionales a los límites mínimos de la pensión, por lo que es viable, según voces de ese alto tribunal, que cuando el pensionado haya cotizado por más de las 1.800 semanas, éstas se deben tener en cuenta hasta llegar al tope de la tasa de reemplazo máximo permitido por la ley, que es el 80%. Por consiguiente, si usted como pensionado, al hacer el estudio de su historia laboral, se da cuenta que cotizó más de 1.800 semanas de cotización y puedes ver que ese excedente de semanas cotizadas Colpensiones no se las tuvo en cuenta, puede realizar la reclamación por vía ordinaria ante los jueces laborales para que éstas sean reconocidas y así pueda tener un porcentaje un poco más alto de su pensión. Por lo que lo invito a que, si requiere mis servicios, puede comunicarse al WhatsApp número 314-683-2715. Espero le haya servido de ayuda este video. Le recuerdo, mi nombre es Jorge Andrés Correa Valencia, abogado titulado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. No olvides suscribirte a mi canal, compartirlo y darle clic en la campanita. Muchas gracias, hasta un próximo video.